Muy buenas noches, son las 8 en punto. Nosotros tenemos la costumbre en la radio de decir la fecha, así que hoy día es 26 de mayo, 20 de mayo, 26 de Iyar, se me mezclaron ahí las fechas. Y tenemos, primero que nada quiero agradecer los comentarios, las críticas, la buena onda que me han mandado por este ciclo que comenzamos ya hace un par de semanas con Detrás de los Uniformes. Y esta semana tenemos una pareja muy especial, una pareja en que por la recepción que tuve yo con los WhatsApp de preguntas que solicité y qué sé yo, fue muy importante la respuesta. Y tenemos a los Rosenbaum, a Rab Haim y a la Rebbetzin Rivka, que llevan muchos años en Chile. Nos vamos a preguntar ahí un poco cuánto tiempo llevan, que nos cuenten. Y desde diciembre, más o menos, o marzo, dependiendo cómo quisiéramos considerarlo, rabino, School Rabbi y School Rebbetzin del Colegio Maimónides, reemplazando nada más y nada menos que a los Horowitz, lo cual también es un gran honor. Así que quiero darle la bienvenida y agradecerles también por participar hoy día en este Detrás de Uniforme, Jaime, Rivka. Buenas noches. Buenas noches. Antes de saludarlo, de empezar, quiero solamente hacer los agradecimientos. La donación del día de estudio de hoy a la familia de Maurice Benjo y su familia, con motivo del yahrzeit de su madre, y también a la familia Wurman, Shachner y Nishmat Yehuda Ben Abraham, Andrés Wurman, Zichrono Livracha. Aprovecho de mandarle un besito a mis papás también por el día del yahrzeit de mi hermano. Claro. Por supuesto. Bueno, ¿cómo están? Entonces, no, Baruch Hashem, nosotros estamos bien aquí, contentos de estar en Chile. Disfrutamos el trabajo que hacemos aquí. Y por eso, como dijiste tú, que estamos ya varios años aquí en Chile. Eso, vamos a partir al revés un poquito hoy día. ¿Cuántos años llevan en Chile? Ahora va a ser en agosto, va a ser 14 años. Wow, o sea, un buen tiempo. 2006. O sea, no solamente eran muy jóvenes cuando llegaron, no voy a hacer el cálculo para que no pasemos falta de respeto aquí, digamos, pero Raham tuvo de hecho cumpleaños ayer también, así que aprovechamos a saludarlo para que Muchas todo el mundo gracias. lo pueda también saludar. 14 años en Chile, ¿por qué en algún minuto una pareja que vive en Israel decide venirse a Chile? Entonces, ok, voy a empezar entonces. Ok, nosotros estamos viviendo en Eretz Israel, en Jerusalén. Nosotros, la Rivka y yo, decidimos que queremos salir tal vez un año, tal vez 2 años, para conocer otra comunidad del mundo, un tipo de, por así decirlo, acercar a gente al judaísmo. De hecho, en Israel estamos participando en un programa que se llama Ner Le'elef, que la idea fue, después de 2 años de estudio, de capacitaciones, de irse a un lugar. Eso fue el motivo, o sea, la razón principal, cómo llegamos aquí. O sea, teníamos claro que queríamos hacer algo. Venían por 2 años entonces. De hecho, yo no pensé que 2 años tampoco, yo pensé en 1 año. Pensé en 1 año, y en verdad, ¿cómo ocurrió? En verdad, Chile nunca pensamos en Chile, o sea, pero 1 año en este programa Ner Le'elef, nos avisaron que Rav Avi estaba en Israel y estaba buscando una pareja para enseñar en el Colegio Maimónides. Nos encontramos con él y allá todo empezó. Así, todo empezó. De hecho, me preguntaba Fabián Dínez el otro día, me decía, está bien, ustedes, y después voy a llegar a su familia, que son de todos lados, porque es casi como la ONU, cuando uno habla de los Rosenbaum, vamos a hablar después de la cantidad de idiomas y de todos lados, digamos, de Europa, Israel obviamente incluido. ¿Cómo llega, o sea, cuando llegan a Chile, la adaptación, yo sé que hablaban todos los idiomas menos castellano, algo de italiano, pero no castellano. ¿Cómo se adaptaron a Chile? ¿Con quién se encontraron? Una comunidad que estaba a lo mejor en el mundo ortodoxo, por llamarlo de alguna forma, como empezando a florecer. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que cuando llegamos fue, wow, nos recibieron primero que nada
Rav Avi y Shira nos recibían con manos abiertas. En esta época también fue Rav Shoshan y la Miriam, la Miriam estaba trabajando en el colegio también, y fue como una gran familia. Tuvimos los Hegel aquí. Nosotros empezamos Rav Nachman Hegel. Y cuando nosotros llegamos con Lea, una guagua chiquitita de 6 semanas, medio de invierno, en agosto, del verano de Israel y de Bélgica, que hicimos un parado, y la verdad que fue increíble de ver cómo nos recibieron con las manos abiertas, nos ayudaron. Me recuerdo las primeras semanas que no tuvimos auto, fue la Silvia que nos trajo todos los días al colegio, y de verdad sentimos tanto el amor de esta comunidad que solamente excelentes recuerdos. Oye, a propósito de mismo, para después volver al pasado a lo mejor, Jorge Friedman me mandó una pregunta que decía, ¿qué los motiva de seguir en Chile? Ok, la verdad, antes de llegar aquí, yo no tenía una motivación especial a llegar a Chile. De hecho, la idea fue ir a un lugar fuera de Israel. Que buscaron el más lejos que podían. No. De hecho, surgió esta posibilidad de ir a Chile. Y, ok, conocimos una pareja aquí, los Hegel, pero también cuando Rav llegó a Israel, dijo, ¿por qué no vale la pena encontrarse con él? No hay nada de mal, no hay ningún compromiso. La entrevista con él fue muy buena. O sea, nos encontramos ¿cómo se dice? Una idioma muy parecida. Entonces, eso ya nos dio la posibilidad, incluso antes de ver el país Chile, eso nos dio la sensación que es algo posible. Porque si Rav con su familia, que también vienen del same background, más o menos, y viven allá, podemos también. Pero la verdad es que yo, antes de decidir que toda la familia nos vamos a Chile, yo llegué aquí para ver el terreno antes. O sea, no me comprometió antes de venir. Llegué como 4 o 5 meses antes llegué en marzo del 2006, para ver de qué se trata Chile, qué es Chile exactamente. Bueno. ¿Y no te pareció tan mal porque los trajiste a todos? O sea, yo sabía que no voy a poder ver lo que es el bueno, pero vi que no es tan mal, exactamente como dijiste tú. No recuerdo la cosa que me choqueó más cuando llegué, bueno, no sé si es tan importante, es los buses. Eso fue la cosa. ¿Eran los buses amarillos en esa época? Y amarillo, no. Una cosa que nunca vi en mi vida, una cosa así, nunca vi. Eran los buses, los famosos buses amarillos. No entendí cómo tiene de buses el portal La Deza. No entendí cómo pueden ser dos cosas, ¿no? Nada que ver uno con el otro. Sí, claro. Bueno, es los contrastes de Latinoamérica. Que tengo que admitir que mi sueño era siempre de hacer kiruv, y desde chiquitita también está en mi sangre. Mis papás vinieron de Israel a Bélgica, mis abuelos de Hungría, Inglaterra, después a Marruecos. Entonces yo tenía esta pasión para hacer kiruv, y la verdad que para mí fue un sueño cumplido. Y ya que lo tocaron en términos de background o de familia, para los que no lo saben, yo lo dije un poco en broma, estoy hablando con la ONU acá, porque primero que nada, voy a perder seguramente, pero podríamos haber hecho, yo no, pero ustedes, la entrevista en francés, alemán, inglés, yiddish, italiano, bueno, castellano y flemish o flamenco en el caso de la Rivka, ¿no es cierto? Esos son más o menos los idiomas. Más o y menos. Por otro lado, cuando hablamos de familias de ustedes, tenemos, y corríjanme para ir, Bélgica, Israel, Inglaterra, Suiza, Hungría por ahí también, Italia. O sea, hay una mezcla no menor, ¿no es cierto? Rivka, en este caso, un poco a lo mejor nos cuenta un poquito de tu familia. Sé que tu mamá es de Inglaterra, tu papá es israelí, si no me equivoco, y después se fueron a Bélgica, donde naciste tú, o algo por el estilo. Cuéntanos un poquito. Entonces, de parte de mi mamá primero, mi abuelo, que se llamaba Rabzu Shevoldner, y por eso también
nombramos a nuestro hijo Pinchas Zusho de mi parte, y por Rab Zusho Mihanipoli. Y por lo tanto, él estaba en Hungría y a los 13 años le mandaron a Varsovia para estudiar en la yeshiva. De ahí, Baruch Hashem, justamente a tiempo pudo escaparse y se escapó a Suiza. Pero después de la guerra se encontró de vuelta con uno de sus mejores amigos, que fue Rav Dessler, y él fue a Gateshead, a Inglaterra, y ahí mi abuelo construyó, junto con Rav Dessler, The Sunderland Yeshiva, que eso fue antes que Gateshead Yeshiva empezó. Y Sunderland Yeshiva fueron... Perdona que te interrumpa un segundito. Para la gente que nos está escuchando, ¿podrías explicar brevemente quién es Rav Dessler? Wow. Yo sé que podemos hablar de la persona a lo mejor más importante en términos de Musar, a lo mejor del último siglo, no sé. Sí, Rav Dessler fue un personaje muy destacada en el Musar, en la ética judía, el movimiento de Musar. Después empezó en Inglaterra y después terminó su vida, o sea, fue Rosh Yeshiva, perdón, fue Mashgiach, o sea, Rav de enseñanza del Musar, de la ética en Eretz Israel, en Ponevezh. Muy destacado, o sea, en todo el mundo. Fue muy destacado. Perdona, y él era muy amigo de tu abuelo. Sí, más que eso, que él vivió en la casa de mis abuelos, porque su mujer y su hija se escaparon antes de la guerra, primero a Australia, y por lo tanto Rav Dessler vivió en la casa de mis abuelos, y mi mamá me dice siempre que ella se recuerda como Rav Dessler le daba el porridge, ¿cómo se llama? La avena en la mañana para desayuno. Entonces de ahí establecieron a Sunderland Yeshiva, y una vez que vieron que estaba funcionando, eso fue todo de niños Yotomim que perdieron toda su familia en la Shoah. Huérfanos, y de ahí Rav Dessler dijo a mi abuelo, por favor, ahora es tu turno de seguir adelante. Él se iba a Israel, pero él pidió a mi abuelo de ir a Marruecos, porque a Marruecos este tiempo Tangier fue neutro, y por lo tanto había muchos ashkenazim que se escaparon antes de la guerra a Marruecos y vivieron allá, pero había un peligro muy grande de asimilación allá, como que hablaron allá francés yo pensé que familia Benro pueden explicar mejor que yo cómo fue la vida en Marruecos, pero aparentemente fue una vida extraordinaria. Mi mamá me cuenta que vivieron como princesas y príncipes allá, y ahí mi abuelo junto con la familia se fueron a vivir en 56 y se quedaron allá hasta más o menos 76 en Marruecos, y ahí mi abuelo estableció yeshivot en Tangier, en Marrakech, en Fez, en muchas distintas ciudades en Marruecos, y fue muy como chistoso porque él fue un rabino húngaro que hablaba solamente yiddish y tenía un acento muy ashkenazi, y ahí se encontraba con todos sus talmidim Sfaradim, que él habló con ellos todo en Lashon HaKodesh o en ivrit o en yiddish, pero entonces eso también habían allá muchos ashkenazim, lo Reichman, lo Lunzer, y ellos también ayudaron a mi abuelo de construir todo este yeshivot, pero la verdad que todos los grandes rabinos Sfaradim hoy en día en Israel son todos talmidim de mi abuelo. Perdona, ¿y tu abuelo de Hungría a Inglaterra logra escapar antes de la guerra? Durante la guerra, sí. Durante la guerra. Durante la guerra antes del 44, digamos, antes de que en verdad los nazis llegaran fuerte a Hungría. Correcto, sí. Correcto. Eso era del lado de mi mamá. Después del lado de mi papá, había un otro punto como que llegaron a Amberes. Entonces, ¿cómo llegaron a Amberes mis papás? Es porque mi papá era israelí. Entonces, como que en este tiempo los israelíes no pudieron entrar en Marruecos, y mi mamá, después de casarse en Israel, quería tener su primera hija en Marruecos al lado de sus papás. Entonces ella se devolvió a Tangier para tener la guagua, pero como mi papá no pudo entrar en Marruecos,
Entonces él se quedaba en Gibraltar, que es justamente al frente de Tánger, para que cuando mi mamá tenga la guagua, entonces van a volver a Israel. Bueno, y en esta época también no pudieron llamar directamente, tenía que llamar vía París a Tánger y después mandar las cartas vía Tánger a París. Entonces mi papá decidió, de todo modo estoy aquí en Gibraltar, entonces voy a hacer un recorrido en Europa, quizás voy a poder encontrar un trabajo. Y así llegaron a Amberes, donde él, durante todos sus años, Baruch Hashem, hasta hoy en día, es un Rav Machshir en Bélgica, y él estableció el Agudat Israel, y los dos fueron morim en el colegio. Entonces, A todo esto, me acaba de escribir por WhatsApp Maurice Benjo, que me dice que conoció a tu abuelo y que fue Rosh Kollel en Tánger. O sea, para que la gente está participando acá también, un poco interactivo, pero obviamente seguramente tienen los mejores recuerdos, Maurice, de tu abuelo. Entonces, llegan a Bélgica y tú te educas en Bélgica. Correcto. Perdón, cuando uno habla de Amberes, yo no conozco Amberes, el tamaño de la comunidad, el colegio donde tú estuviste, es una comunidad muy ortodoxa. ¿Cómo es la comunidad de Amberes? Entonces, la verdad que Amberes es como un shtetl. Es como si pensamos the Fiddler on the Roof, así es un poquito Amberes. Es una ciudad muy, muy, muy hasídico, muy ortodoxo. Todo hay un rebbe, que se llama el rebbe Biancolo, que fue primero, después ahora tenemos Reb Leibush, y toda la ciudad, todo que pasa va alrededor del rebbe. Entonces, si alguien viaja, primero entramos donde la rebbe, recibimos un kvitl, recibimos un galletita para pedir un brajá para salir al viaje. O si necesitas hacer una cirugía, entras primero al rebbe. Toda la ciudad es como a través del rebbe, que también es muy lindo, que hay solamente un Rav. Hay un Rav, un moro de aspo, que significa el Rav de la ciudad, y todos pertenecemos a la misma comunidad. También eso es Machzike Adas, y después también hay una comunidad más chiquitita que se llama Shomre Adas. Pero en este Machzike Adas tenemos, hoy en día cuentan con más de 65 shuls, batei knisiot, en todo Amberes. Es como un gueto, es como vivimos en más o menos no más que 15, 20 calles. ¿De cuánta gente estamos hablando? 20.000. De 20.000 judíos ortodoxos, sí. Es Wow. uno de Europa, yo pienso, uno de las ciudades más grandes ortodoxos, yo pienso. Después de Londres y de París. Londres. Sí. De Londres y París. Sí, París y Pero a lo Londres. mejor en términos de concentración, claro, debe ser más impactante a lo mejor. Sí, más impactante, concentración, son muy, muy concentrados. Perdona, y el colegio Rivka, donde tú te educaste, entonces era un colegio de puras mujeres. Sí, Yesod de Atoa, Bet Yaakov, fue un edificio muy grande y en la mitad fue separado. Perfecto. Yesod de Atoa fue de los hombres y Bet Yaakov fue de las mujeres, y habían más que 2.500 alumnos adentro. Wow. Pero también hay otros colegios en Bélgica, de Bels, de Satmar, de Yavne, Tarkomoni. Es una ciudad grande. Oye, y por tu lado, Raf, tu mamá es italiana, tu papá es suizo, ¿no? Tu abuelo era húngaro, y no sé por el lado de tu mamá de dónde eran. También hay toda unas Naciones Unidas ahí. Sí, podemos decir. Ok, sí, mi papá es suizo, mi mamá de Milano, porque de hecho mi abuelo, papá de mi mamá, él ya nació en Suiza, pero fue educado en Alemania, en Frankfurt. Entonces, todas sus costumbres fueron yeque. Mi abuelo fue un yeque, se consideraba como un yeque así de verdad. Pero después de la guerra, o sea, durante la guerra se escapó a Suiza. Ella se encontró con mi abuela, que mi abuela nació, mi abuela materna, o sea, ella nació en Suiza, ya se encontraron, se casaron. Durante la guerra, de hecho, se casaron. Y después de la guerra volvieron, mi abuelo quería volver a Italia, se fueron a vivir a Milano, eso donde mi mamá nació, y hasta que se casó, vivió en Italia. Y después se casó con tu papá.
Y se casó con mi papá, sí, casó mi papá con mi papá, se casaron en Italia y fueron a vivir en esta época interesante, fueron a vivir, mi papá en esta época, antes de casarse, estaba estudiando y trabajando en Nueva York, está estudiando en el college, está trabajando también después con su abuelo, o sea, el papá de su mamá, que llegó después de la guerra, llegó a Estados Unidos. De Y hecho, todo el mundo cree que tú naciste en Suiza, pero tú naciste en Estados Unidos. entonces, mis papás vivieron en Estados Unidos y yo nací en Estados Unidos, correcto. Yo nací en Estados Unidos, en Nueva Porque, York. de hecho, no había hablado el inglés, obviamente, que es un idioma que los dos hablan, pero cuando todo el mundo habla, no, la Rivka es belga, Ramjaim es suizo, pero no, tú naciste en Estados Unidos y eres neoyorquino, ¿no? Sí, sí, I'm a Yankee, sí. Nací en Estados Unidos, pero obviamente yo a la edad de 3, o sea, interesante que mi papá decidió, después que mi abuelo falleció, el papá de mi papá, entonces yo tenía 3 años, decidió de volver a vivir en Suiza. Entonces, o sea, crecí, o sea, me recuerdo muy, muy poco de Estados Unidos, porque ya a la edad de 3, mi papá volvieron a Ginebra, a Suiza. Ahora, Ginebra, comparado con Amberes, estamos hablando claramente de otra cosa, ¿no es cierto? No, Claramente, sí y no, te voy a decir. De un lado, sí, porque obviamente, la verdad que no sé, en esta época, o sea, estoy hablando en el año, 80, perdón. el año 80 más o menos. Sí, no, la verdad no, no. Yo me refería de antes, me refería de antes, mucho antes, me refería cuando me refería cuando mi papá creció en Suiza, del otro lado la gente, los judíos de Bélgica, que en esta época todavía mi suegro no estaban allá, puede ser que, o sea, me refiero 20 años después de la guerra, puede ser que no fue muy, muy diferente. Puede ser que no fue muy diferente. Obviamente había más judíos religiosos en Bélgica, pero los judíos después de la guerra en Suiza fueron también puro, o sea, la comunidad, no digo puro religiosos, pero la comunidad religiosas fueron así muy ortodoxos. O sea, se dice, así mi papá me contó una vez, que ahora sabemos Suiza, ya la ciudad más grande donde hay más judíos, concentración más judíos, es Zúrich, que es el lado alemán de Alemán. Suiza. Ginebra es francés, o sea, la frontera con Francia. Mi papá me contó una vez que los primeros Streimers, por así decirlo, fueron en Ginebra, antes de Zúrich. O sea, después de la guerra había una concentración, sí, de judíos muy religiosos. Por lo tanto, yo crecí en un ambiente, todavía no estoy hablando del colegio, un ambiente, la sinagoga, los eventos, con un ambiente muy religioso. Perdón, y cuando tú después, el colegio, tu colegio no era un colegio como el de la Rivka, era un colegio más... No, no, okay, hablamos de colegio. Okay. Como la comunidad es muy, muy chica en Ginebra, o sea, estamos hablando cuando yo fui niño, tal vez ya un poco más, pero había 6,000 judíos en Ginebra. Ok, obviamente que por una ciudad puede ser que sí es mucho, pero el colegio había un colegio judío, que eso me siento muy, muy conectado con Chile. Así había ok, aquí hay dos, pero me refiero a un colegio judío religioso, había uno religioso, no más. Y que en verdad en mi colegio, donde estuve yo, había muchos niños tampoco que todavía creciendo en su judaísmo, que todavía tiene que seguir avanzando, que es muy, muy, muy parecido al colegio Maimónides. Cuando veo a los niños en el colegio, me asocio muchísimo como yo fui al colegio. O sea, también no fue colegio de hombre y mujer, fue todos juntos. Bueno, es también una razón Perdona, y no pasó nada. y no pasó nada, estoy aquí, Baruch Hashem, estoy bien, no pasó nada, tengo muy buenos recuerdos y por lo tanto, eso es una cosa que me siento como seguro de mí mismo. Cuando Gabavi me contrató enfrente del colegio, no tenía una duda, tal vez no está bien, porque en el fondo, que obviamente siempre se puede crecer, no digo eso, pero lo que hay está bien. Oye, en los últimos días yo te estaba comentando, me enteré o empecé a conocer un poquito más de la historia de tu abuelo Pinchas Rosenbaum.
Que a todo esto, para la gente que no nos está viendo, hay una película que está en YouTube que se llama Walking with the Enemy, o Caminando con el Enemigo, está en castellano y en inglés, está en YouTube gratis, que habla mucho de la vida de tu abuelo siendo Hollywood, ¿no es cierto? De hecho, es divertido porque el personaje es de apellido Cohen, cuando ustedes son Levi, cosa que ya es raro, pero bueno. Pero obviamente está basada y termina hablando, y aparte hay un documental que se llama Unlikely Heroes, o Héroes Improbables, en que también hablan de tu abuelo, que no solamente Pinhas es el nombre que lleva tu hijo también. ¿Puedes contarnos un poquito? De hecho, yo voy a subir después, más ratito, lo subí a YouTube, el documental de la parte de tu abuelo, así que la gente, para poder compartirlo con la comunidad. Pero para la gente se entere un poquito la historia de tu abuelo, que es bien impresionante. Okay, voy a empezar y mi señora me va a ayudar aquí. Ok, la verdad que yo obviamente no tenía la oportunidad de conocerlo, o sea, tenía 3 años cuando falleció. Él falleció muy joven, falleció a la edad de 56. Y en verdad, él, le voy a contar un momento más que pasó durante la guerra, pero él no contó todo lo que voy a tratar de contar, lo que sé, que seguramente falta mucho, pero él no contó nada. O sea, mi abuelo, vino de una ciudad en Hungría que se llama Kisvárda, que es en el norte de Budapest, una ciudad donde su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo fueron todos rabanim. O sea, rabanim de una línea, tenemos un lineaje, pienso que se dice, hasta el Maral de Praga, que todos fueron rabanim. Y mi abuelo durante la Segunda Guerra, él le gustaba estar en la gran ciudad, por así decirlo. Él viajaba mucho a Budapest, tenía 21 años, y él se enteró de que la situación no está bien, o sea, en Hungría, en la guerra, no está bien. Y él, de hecho, un poco antes, él los húngaros lo tomaron al ejército húngaro, de trabajo forzado. Entonces, él se enteró de muchas cosas. Al final, él se escapó de eso. También una historia interesante que se escapó de allá. Pero durante la guerra, él vio que la situación no está bien y llegó en 44, llegó de vuelta para Pesach en 44 en la casa de sus papás para pasar el Seder. Hay que entender que su papá fue un rabino así, un gran rabino, o sea, muy religioso, mi abuelo trató de explicarles que la situación está mal, hay que escaparse, yo tengo conexiones, empezó a conocer, que voy a contar después, a gente que podrían ayudar, y hay que escapar, pero él dijo, no puedo dejar mi comunidad, no puedo dejar, insistió, él pensó que se va a terminar bien, él pensaba que ya está terminando la guerra y todo va a solucionar, pero mi abuelo trató de convencer, no funcionó. O sea, después Pesach, en 44, se fue de la casa y no volvió, porque ya en Shavuot, justo ahora en esta época, recibió una carta de alguien que ya su papás y sus hermanos fueron deportados a Auschwitz. Entonces entendió que ahora decidió que él tiene que hacer el máximo para poder tratar y salvar a más posibles judíos que hay en Hungría. Ok, entonces, ahora, Rivka, te dejo seguir. Entonces, a los 21 años, él llega a Budapest. En el camino a Budapest, él se encuentra, esta historia no sabemos exactamente, pero se encuentra o con un cuerpo nazi o que mató a alguien, pero tomó el uniforme del nazi y decidió de entrar cuando llegaba también estaba en contacto con el... Sí, tenía un contacto allá obviamente fue muy carismática, y tenía un contacto aquí con los diplomatas suizos, suizo es Swedish, así como de Suecia, que fueron dos países, suizo y sueco, dos países neutrales. Entonces tenía Raúl Wallenberg tenía un contacto aquí para recibir
tipo de permisos, de Schutzpass, que se llamaban eso, tipo de permiso para que los alemanes no ponen a nada a estas personas. Entonces él, hay muchas versiones, se consiguió uniforme al principio de Aracross, de los nazis húngaros, y así iba de casa a casa y salvando, o sea, comportarse de una forma de un alemán o de un húngaro, dando orden que judíos salgan aquí, en verdad, llevar los grupos de judíos al lugar que fue protegido por la embajada de Suiza, que se llamaba el Glashaus. Fue un lugar donde originalmente fabricaron vidrio, pero allá fue una ocupación de los suizos, y allá podía esconder a muchos judíos. En todo caso, la gente que está viéndolo por Facebook, la Melanie ya puso el link de YouTube, está ahí para la gente, lo puede pinchar y pueden ver el documental, por lo menos ahí. Riff, ¿querías decir algo? Oh, gracias. Sí. No, entonces tenemos que entender, él tenía ojos claros azules, tenía el pelo blond. Rubio. Y se veía rubio y se veía muy Aryan, como Ario, ¿sí? Cuando entró allá con su uniforme, tenemos que pensar un niño de 21 años que viene a perder toda su familia y toda su vida él siempre comentaba que su pena más grande fue que no pudo salvar a su familia, pero Baruch Hashem pudo salvar a muchos otros judíos. Pero ¿qué hizo él? Él entró en el Gestapo y así empezó a escuchar todos los planes en qué casa van a hacer la razzia esta noche. Se cuenta que una noche entró, escuchó que iban a la casa de su amigo y él ahí ya tenía un uniforme de Gestapo. Él fue rápidamente a la casa de su amigo y cuando ya llegó allá, un otro grupo de nazis ya estaban dentro de la casa y él empezó a gritar: no, yo soy un ranking más grande que ustedes, déjanme, yo voy a hacer ya con estos judíos que tengo que hacer. Ellos se fueron y cuando su amigo de una vez lo reconoció y empezó a decirlo en Yiddish: Pinchas, ¿vos machst du? Pinchas, ¿qué haces? Entonces, en este minuto, él no sabía como si van a saber que él es un judío, todos los miles de judíos en el Glashaus, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces empezó a golpear a su amigo: tú no me vas a llamar así, yo no soy un judío. Entonces, cosas muy fuertes para escuchar de un niño de 21 años. Después también cuentan que él entró en un hospital cuando escuchó que también un otro amigo estaba allá y también se vistió como el Gestapo y entró y empezó a dar órdenes y le salvó la vida y le sacó. Y lo más la verdad que la historia es muy impresionante. E insisto, y la gente debiera por lo menos verlo. Si uno busca Pinchas Rosenbaum, la cantidad de historias que salen en Google también es impresionante. Perdón, ahí llama la atención, habiendo todos los abuelos, en el caso tuyo, Rav Chaim, bueno, sobrevivió la guerra y habiéndolo pasado muy mal seguramente, pero siendo religiosos, y acá no sé si es un secreto, no, digamos, pero me imagino que no. Tú no te llamas Chaim, tú te llamas Henry James. Ok. ¿Por qué una familia ortodoxa en Suiza decía a su hijo ponerle Henry James? Aparte que es como de príncipe, aparte que yo siempre te bromeo con eso. No, te voy a contar, la verdad es así. Del lado de mi abuelo, de hecho, el papá de mi papá, nunca él lo había dicho a mi papá: me llama Jaime, nada más. O sea, él estaba, de hecho, fue muy religioso. O sea, él no tenía, se cuenta que durante la guerra, incluso durante la guerra en el Glashaus, daba shiurim, así la gente cuenta, que en viernes a noche, ese día daba shiurim de la parashá. O sea, tenía la capacidad de tener dos caras, eso algo muy, muy impresionante. Pero en verdad, después de la guerra, mi abuelo volvió a ser Rav 2 años en la ciudad, en Kishvar, donde su papá fue Rav. Y de hecho, cuando él mandó a mi papá, cuando tenía 13 años, lo mandó a la yeshiva, así,
más negra que había. O sea, él, de hecho, no viene de él el Henry James. Ahora, el Henry James viene porque mi abuela, que también húngara, ella vino de Budapest, él vino de una familia más, no de tan rabanim, también religiosos, pero no tan, o sea, no rabanim, nadie fue rabanim en la familia, fueron todos hombres de gente de negocios. Entonces, ella decidió que después de la guerra en Suiza, que a pesar que la casa fue súper religiosa, todo pero ella no podía aceptar el hecho de tener un pasaporte suizo con el nombre de Jaime. So, pidió a mi papá, por favor, haga como yo. Mi abuela también dio un nombre no judío a mi papá, a mis tíos. Entonces quería que yo también no, especialmente que mi nombre Jaime es el nombre del papá de mi abuela. Entonces ella pidió que pone otro nombre. Bueno, ¿por qué salió Henry James? No recuerdo. Y el Rosenbaum pasaba colado ahí, porque Henry James igual está el Rosenbaum al lado. Créeme que eso traté de explicar a mi abuela, me recuerdo en Ginebra, porque después que mi abuelo falleció, vivimos en Ginebra y mi abuela también estaba allá. Ella siempre, no te olvidas ponerte un yoki cuando sale, no te olvidas los tzitzit que nadie lo ve, siempre, o sea, eso fue la forma después de la guerra. Sí, lo sé que es interesante recordar que nosotros también tenemos una baraja impresionante. Bueno, tenemos el coronavirus hoy día, pero en general, en que nosotros somos capaces hoy día, en los últimos 20 años, 25 años, en gran parte del mundo, caminar con equipada, caminar con los tzitzit afuera. Y es bueno, importante recordar que tenemos una generación de nuestros abuelos en que no tuvieron esa suerte, todo lo contrario, y que obviamente quedaron con ciertos miedos y traumas. Sí. Por eso preguntaba el tema del Henry James, no para que mañana la gente te empiece a llamar Ralph Henry, digamos, pero... oye, la volviendo... verdad que nadie me llama así, o sea... Me imagino que nadie te dice Henry James. No, a pesar que mi papá y mi tío sí lo llaman con el nombre, o sea... ¿Ah, sí? Sí, mi papá sí. Oye, ahora menos cuando se fueron a Israel, tal vez un poco menos, pero su amigo de infancia, sí, todos. Volviendo un poco a Chile, después de 14 años, ¿qué dirían ustedes que han sido los cambios más grandes que han visto en la comunidad? Ok, lo cambio más grande, y le voy a decir en verdad, tomo la oportunidad de transmitir eso a la comunidad, que en verdad para nosotros es difícil, uno que vive aquí, es difícil ver cuánto la comunidad de Chile creció durante 14 años que estoy aquí. Incluso para mí, tal vez es un poco más fácil que para gente que son chilenos desde siempre, pero yo veo una gran diferencia. O sea, el nivel de judaísmo que en la comunidad creciendo es impresionante. Pero quiero contarlo lo que siempre mi papá me cuenta eso. O sea, cada vez que viene aquí, viene una vez al año a Rosh Hashanah, siempre viene, dice que cada vez está más impresionada cuánto gente viene a la sinagoga, estudia, quiere mandar a los hijos al colegio judío. Es algo impresionante que él nunca vi en ningún otro lugar. Eso. Y que hay que ser muy proud, como ser muy orgulloso de eso. Que todos los judíos aquí en Chile quieren avanzar, están avanzando. Y eso, en verdad, yo no puedo comparar lo que había hace 14 años aquí, o sea, y lo que hay hoy día. O sea, es impresionante, impresionante. Y eso me da, o sea, me hace sentir muy, muy bien que estamos aquí con un grupo de judíos que quieren crecer, que quieren avanzar. ¿Rivka? Sí, no, yo lo veo como que crecimos de una familia chiquitito, que todos nos conocimos y de una vez estamos creciendo a una comunidad que podemos de verdad decir ya hay shuls y el colegio creció y de ver que la gente es tan apasionado de crecer y de aprender es algo único que tenemos y yo pienso que eso es el mensaje que también quiero aquí un poquito transmitir, que la gente no está apreciando suficiente la vida aquí que tenemos. Estamos afortunadas que estamos viviendo con un colegio, oh Hashem, no hay presiones de mandar a 28 colegios, hay una línea muy clara, los niños son súper protegidos aquí,
hay una comunidad de Ahdut, de Gesed impresionante, Gmachim que están haciendo y ayudando uno al otro. Y es muy rico de ver que también si no perteneces al Eshet Torah o Torat Chaim o Chabad, también conoces afuera de la comunidad, también también conoces a todos. Y eso es tan lindo de tener esta sensación de un gran familia aquí. Pero de verdad, de ver cómo la gente está creciendo y aprendiendo, pensando 14 años atrás cuando recién llegamos, como había tan poca gente que recién empezaron a hacer Shomer Shabbat y ahora es increíble. Rafael, tú mencionaste tu papá, bueno, y todos los años somos varios los que lo disfrutamos en la sinagoga, digamos, pero viene en Rosh Hashanah, que es un periodo obviamente muy especial. Y bueno, y podría venir en cualquier minuto del año, entre Hagim, no sé, y viene a Rosh Hashanah, lejos de Israel, lejos de Suiza, a esta comunidad. Y yo sé que a tu papá le encanta venir en Rosh Hashanah, pero ¿por qué viene a Rosh Hashanah en Chile? Okay. La verdad es así. El primer año que llegó aquí fue justamente el año cuando falleció mi abuela. Mi abuela, de hecho, falleció en 2010. Mi abuelo en 1980, mi abuela en 2010, justo antes de Rosh Hashanah. So él quería, así empezó, quería como un poco salir. Mi abuela al final de su vida vivió también en Israel, quería como to change a bit, quería salir. Entonces llegó el primer año, en 2010, llegó aquí Rosh Hashanah. Pero después dijo, me gustó mucho, quiero llegar el próximo año. Y así, desde 2010 hasta ahora, son ya 9 años. Y ahora, yo la verdad que nunca lo pregunté qué quiere tanto venir, ¿por qué viene Rosh Hashanah? Bueno, que no viene otro momento del año. So, una vez Rav Avi preguntó a mi papá eso, porque cuando mi papá llegó los años pasados, tenía mucha conversación con Rav Avi, y le preguntó a Rav Avi, ¿por qué llegas aquí? So, yo escuché de Rav Avi que me dijo el siguiente, que en verdad, para él es un tremendo chizuk, y se siente poder elevarse cuando llega a una comunidad en los días de Teshuvah y ve una comunidad que está creciendo, que quiere más. Dice, ¿qué puedo buscar más que eso en Rosh Hashanah? O sea, eso es lo que necesitamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, le gusta una fortaleza de la comunidad. Una fortaleza. Y al fondo eso, ¿qué hacemos en los días de Teshuvah? Queremos acercarnos a ti, Dios. Entonces, él dice que este lugar es el más apropiado para él, para sentir esta situación, esta forma como acercarse a Dios. No, te lo preguntaba también porque si bien yo ya he escuchado la respuesta, volvemos un poco a lo mismo, que realmente nosotros los mismos chilenos o los miembros de la comunidad tendemos a apacar o a minimizar lo que se ha logrado. Y creo que es interesante ver como cuando vienen los rabanim al colegio, los de afuera, y vienen, hacen tefilá al colegio y se enamoran de los niños, y nosotros como papás nos quejamos de la tefilá al colegio. Es interesante que, y eso es muy chileno en todo caso, de que necesitamos ese hizuk también de que nos apoyen y que nos den fortaleza. Sin dejar, volviendo un poquito, a lo mejor ahora tomar un poquito el colegio, que la Melanie ya me empieza a tratar que queda poco tiempo. El colegio que ustedes llegaron hace 14 años era un colegio de, no sé, 70 alumnos, más o menos, estoy calculando. Hoy día tenemos 400 alumnos. Ustedes han pasado de profesores, Morín, profesor jefe, mis hijos los han tenido prácticamente todos. Falta el Davidcito, creo, pero ya le va a tocar. No, la mora. ¿Lo tiene ahora? Ya, perfecto. Es que ahora es como raro. ¿Qué es lo que ven hoy día del colegio? ¿Qué colegio tenemos? Si la gente que nos está escuchando hoy día, tenemos que escribir el colegio que tenemos hoy día. Realmente el lindo de nuestro colegio es, y estoy tan orgulloso de decir eso, es que cuando entramos en el colegio, yo pienso que ya le dije una vez, que tú entras en el colegio y no importa de qué background vienes tú, puedes ser muy religioso, muy del otro lado, y cada uno se siente a la casa. Y yo pensé, eso es también la mirada que nosotros damos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que cada uno pertenece aquí, somos todos iguales. Y también así también educamos a los niños que hay una visión más grande, que no somos
solamente pensando en mí, pero pensando qué puedo hacer qué es mi misión en este mundo, qué puedo hacer yo para esparcir como el nombre de Hashem en el mundo, qué Kiddush Hashem puedo yo hacer, y no pensar solamente en mi Yiddishkeit, no, justamente qué puedo yo aportar al mundo. Y yo pienso que eso es que representa hoy día Maimonides School, que no solamente tiene una excelencia académica en General Studies, pero también en Judaic Studies estamos muy, muy, muy elevados. Y también ahora estoy súper orgulloso de decir, ahora también en la cuarentena estamos con todo en Judaic Studies y los niños están aprendiendo también en General Studies. Y Baruch Hashem, que pertenecemos a este colegio. Oye, en ese sentido, si uno podría definir a lo mejor una de las principales misiones del colegio, y así está definido en algún lugar, es que los alumnos estén orgullosos de su judaísmo. ¿Se nos ha complicado con la cuarentena ese trabajo, o incluso a lo mejor se puede fortalecer a través de otras cosas? Okay. Yo pienso, obviamente, que con la cuarentena todo se hace obviamente un poco más difícil, porque hablar con los niños no es tan fácil, pero igual pienso que tenemos, porque voy a tomar un poco tu pregunta anterior para conectarla con ahora, que lo que yo siento mucho que hay en el colegio es también la relación, la conexión, que el profesor, especialmente los profesores de la comunidad que tenemos con los niños, que lo conocemos, tratemos de conocer también un poco afuera del colegio y conocer las familias, y por lo tanto, o sea, yo veo eso más porque con los niños más grandes, porque lo conozco muchos años, y seguimos en contacto, y eso yo tengo el sentimiento que eso a los niños le gustan, le encanta eso. Se siente muy cómodo poder hablar con el profesor, incluso en la cuarentena, o sea, me refiero ahora en la cuarentena, y mandar un mail, un mensaje preguntando, y eso demuestra que la cercanía todavía, gracias a Dios, está allá y sigue. Oye, me llegan un montón de preguntas, y yo sé que la Melanie me va a retar porque no nos queda tanto tiempo, y me dice que me está regalando un par de minutos más porque la gente está pidiendo que continuemos. Pero me preguntan dos cosas que creo que es importante. Uno, no les pregunté por sus hermanos, qué tamaño de familia tienen. Y lo segundo que no se me puede olvidar es cómo llegan ustedes dos a estar juntos. Esa parte me la salté. Llegamos de sus familias a Chile, pero hay una parte en que ustedes dos se conocen, digamos. Ok, entonces, bueno, empieza tú, Yo soy de una familia de 7. Mi papá todavía vive en Bélgica, en Amberes, pero nadie vive en Amberes hoy día. Hay 2 que viven en Estados Unidos, yo aquí en Chile, en Manchester, y 3 en Israel. Y de hecho fue mi hermano en Israel que estaba estudiando junto con mi marido en Yeshivat Mir, y él tenía la idea. Mi esposo estaba justamente estudiando frente de él, y él tenía la idea de quizás podría funcionar, y ahí a través de un shidduch, Baruch Hashem, llegué a Israel y nos encontramos, y Baruch Hashem, aquí estamos. Perdón, ¿viajaste especialmente de Bélgica al Shidduch? Sí. Así fue. Hola, sí. Sí, impresionante, ¿eh? Impresionante. Qué fe que te tenía. No, nos casamos en Bélgica, o sea, nos conocemos en Israel, pero después yo me fui a Bélgica, nos conocemos aún más allá, y así la cosa avanzaba. Rafael, ¿tú cuántos hermanos tienes? Yo soy el mayor de los hermanos, tengo un hermano y una hermana. Un hermano que ahora vive en New Jersey, Lakewood, New Jersey, y una hermana que vive en Jerusalén. O sea, nosotros vivimos, o sea, crecimos en Suiza, pero en la edad, yo cuando tenía 15 años, mis papás, de hecho, me mandaron a Israel porque no había una enseñanza media judía en Suiza. Había solamente yeshiva, una yeshiva un poco hasídica que no fue todo mi estilo. Todo. Exactamente eso, me mandaron a Israel, pero era el segundo año, o sea, de la media, o sea, después
el primero medio, mi papá, es que fue siempre el sueño de mi papá vivir en Israel, mi hermano tenía que ir, entonces ellos hicieron aliyá y llegaron a Israel. No quedamos en Israel hasta que llegamos a Chile. Perdona, antes que también se me olvide, tú eres abogado, aparte. De parte. Aparte, sí, lo voy a contar. Después que me casé, 2 años después que me casé, que estaba estudiando en el Kollel, Mishivat Mir, después fui a estudiar leyes en una universidad privada en Israel y terminé leyes. O sea, yo terminé leyes cuando, o sea, llegué a Chile, todavía me tenía pendiente varios examen que tenía que cada vacaciones que iba a Israel tenía que avanzar. O sea, la última parte son 3 años y medio, el último medio año como demoró 3 años, demoró. Porque es como nuestro estudio de Guemará. Lento pero seguro. Sí. Oye, la Melanie la verdad que me está retando y me va a odiar porque siempre lo digo, pero si tuvieran que darle un mensaje, no, antes de eso, y voy a pasarme 2 minutos, Melanie. 10 años de aquí en adelante. Yo sé que hoy día es todo complicado imaginárselo, pero mira para adelante, ¿cómo se ven de aquí a 10 años? Porque de hecho, Oren con el querido Lobo y varios preguntaron, ¿cómo hacemos para que no se vayan los Rosenbaum? Y esa era la pregunta. Entonces, está bien, en 10 años, ¿o cómo se imaginan en el futuro ustedes? Ok, voy a empezarlo como yo veo. Yo, como soy una personalidad que no soy tanto, no sé y no me gusta planear el futuro. Entonces, que no se preocupe tanto, no me voy ahora, no estoy aquí. Y ahora, tú me preguntas qué veo en 10 años. Escucha, la verdad que aprendimos los últimos meses ahora que la cosa cambia así. O sea, cambia de un minuto al otro, o sea, de un día al otro, literalmente. Por lo tanto, voy a ser honesto, que tal vez es más fácil para mí contestar eso, pero no sé qué veo en 10 años. Tal vez mi señora tiene ya una visión un poco más amplia. La verdad que ahora más que mi papá no está tan bien, entonces con los años me está más difícil de estar aquí, muy difícil. La verdad que estoy como muy guilty, ¿cómo se dice eso? Me siento culpable. Culpable de estar tan lejos de ellos porque de verdad necesitan mi ayuda. Pero del otro lado entiendo que tenemos aquí una misión aquí. Y Bezrat Hashem vamos a estar aquí hasta que vamos a tener que pedir un Rav, hasta cuando nosotros vamos a quedar aquí. Pero Baruch Hashem, yo veo que Chile está en excelentes manos y estamos yendo en el camino correcto. Bezrat Hashem, no vamos a hacer planes para 10 años porque ya Moshiach va a estar aquí. Amén. Está todo junto a Israel. Oye, yo no sé si ustedes usan Facebook o no, pero después vean comentarios que están, si no yo se puedo sacar pantallazos, porque hay muy bonitos comentarios también en la página web. De hecho, hay muchos preguntando que podemos continuar porque hay muchas historias. Pero para terminar, antes de yo agradecerles, ¿algún mensaje a la comunidad, ya sea en este encierro o en general, que hay mucha gente escuchando un mensaje final para poder mandarle hoy día a la gente que nos está escuchando? Ok, vamos a dar un mensaje también desde el colegio, tal vez. Ok, estamos en los días del Omer ahora, ¿sí? En el Sfirat HaOmer, sabemos el famoso dicho de Rabbi Akiva, que dice que ve'afta le'reja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese Klal Gadol BaTorah es la regla principal, la regla más grande que hay en la Torah. So, interesante, los comentaristas dicen algo muy interesante. ¿Acaso Dios no ordena amar al prójimo si eres mi mejor amigo? Sí, mejor amigo no necesita un mandamiento que tiene que amarlo. Obviamente, mi mejor amigo. Pero si no, la mitzvah es que hay que amar al prójimo incluso cuando no te va tan bien con esta persona. También cuando ve muchas cosas diferentes, que no me siento cómodo. Allá es donde uno tiene que esforzarse, unirse, juntarse, amar al prójimo, porque allá es el desafío principal. Y con eso, con una unión, todos juntos, vamos a poder llegar muy, muy lejos, que sea en educación, en crecimiento personal,
en el crecimiento religioso, vamos a poder llegar. Entonces, eso es mi mensaje para nuestros días ahora. Con la unión vamos a llegar muy lejos. Amén. Yo les quiero agradecer, nos pilló el tiempo, se hace corto esto, no solamente por la buena onda, por el cariño, por participar en esta entrevista, conversación, sino también, obviamente, por todo lo que le entregan a la comunidad en el día a día, en el colegio, obviamente, son pieza fundamental del proyecto educativo del colegio. Y una de las cosas que yo creo que hay que rescatar, la gente tiene que entender que cuando uno habla de que son de generaciones de religiosos, tiene algo que no solamente de educación, sino tiene que ver con conocimiento de vidas. ¿No es cierto? Hay una historia en sus familias de saber responder, de saber contestar, cosa que nosotros en Chile somos hoy día, excepto a lo mejor Rabeliao, todo el resto somos Ballet Shua. Y en ese sentido es súper importante tenerlos acá. Y yo, como te decía ayer, Rabino, también tengo el orgullo de considerarte mi rabino y aparte un muy buen amigo. Entonces, también tenemos la fortuna con Vivi de poder considerarlos nuestros amigos. Y aparte de que mi hijo también considerarlo su rabino. Entonces, hoy día la verdad que estamos todos muy contentos. Y simplemente decirles que tuvimos más de 100 personas viendo la entrevista en vivo. Y la cantidad de comentarios, los queremos, son un tremendo ejemplo, que se haga una segunda parte, son realmente un ejemplo, que no se vayan nunca, los extrañamos en esta época, son lo máximo, y puedo seguir y seguir y seguir. Gracias, muchas gracias. El Lobito Com pone ahí que si se van con ustedes. ¡Qué bueno! Vamos ese creo que es una mala idea porque estarían empujándolo. Pero en verdad, yo quiero agradecerles por todo y la verdad que creo que lo que hemos conversado hoy día, la historia de los abuelos, la historia de sus padres, la historia de ustedes, es un ejemplo para todos los que nos están escuchando y de nuevo, muchas gracias. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo pronto en vivo e indirecto a poder, no sé si darnos un abrazo hoy día porque no se va a poder hacer, pero por lo menos estar cerca, ¿no es cierto? Sí, pero Ari, quiero agregar algo más muy chiquitito, solamente un mensaje a todos. Muchas veces me dicen, wow, ustedes llegaron, pero ¿qué quiero decir? Sí, cada uno de ustedes también tiene este adentro y tenemos talentos impresionantes aquí en Chile. Y la única que tenemos que hacer es simplemente hacer y ir and do it, because we all have it. Somos súper afortunados de estar aquí, tenemos una comunidad maravillosa, un colegio maravilloso, y Bezrat Hashem, juntos podemos hacerlo. Rivka, 2 segunditos cortitos. Me preguntan con respecto a tu experiencia de partera. Que la gente no lo sabe, pero también para que lo comentes brevemente. Sí, también soy Dula, tomé un curso que eso significa que acompaño a la madre cuando ella da luz. Es algo que me encanta de estar presente cuando vivir el milagro que Hashem manda vida en este mundo y de estar ahí presente es mamash cada vez un marabu maaseh Hashem, como cuán grande es Hashem que da vida y eso también me encanta dar, me encanta ayudar y por eso vivo. Bueno, otro ejemplo más de la humildad y la entrega por nuestra comunidad en general. Así que de nuevo, antes que ahora sí la Melanie me reta, muchas gracias, un abrazo a la distancia, gracias. Y nos estamos viendo. Gracias a ustedes, Gracias. muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias.